acerca, si se fijan ahí, el título dice bendiciones de la obediencia. ¿Ven? Bendiciones a la obediencia. Y vemos que el obedecer trae bendición a nuestras vidas. Cuando usted y yo obedecemos, trae bendición. Y la lección, la parte que hemos leído en la Escritura, habla de esto. Habla de unas condiciones y que esas condiciones nos traen bendición en la promesa. Una vez en el trabajo donde yo laboro, un compañero de trabajo mencionó una expresión que cuando la escuché dije, no, pues sí tiene verdad. Y esa expresión decía, este compañero decía, el que obedece no se equivoca. Es un dicho que se ha dicho por ayuda. El que obedece no se equivoca. Él lo hablaba por el terreno de el jefe de uno, la autoridad con que uno está en el trabajo. Pues si él ordena algo, pues tenemos que obedecerle. Uno está en el trabajo sujeto a cierta autoridad, y cuando obedeces, pues no te vas a equivocar. Y tenía cierta razón esta persona. Sí, es una gran verdad. Y si lo llevamos esto al terreno espiritual, cuando usted y yo obedecemos al Señor totalmente, jamás nos vamos a equivocar. Jamás. Porque lo que Él nos pide son cosas buenas, son cosas que nos van a servir para bien, que nos van a ayudar. Entonces, con mayor verdad, en el terreno espiritual, es una grande bendición cuando hay obediencia. Sí. Buscando en el diccionario la palabra obedecer, dice, obedecer es cumplir la voluntad de quien manda, ¿sí? Una norma, un precepto o una ley. ¿Sí? Cuando alguien es obediente, es aquel que cumple la voluntad de alguien, quien indica, quien ordena. ¿Sí? En la escuela tenemos nuestros maestros que tenemos que obedecer cuando estamos en clase. Cuando somos chicos, ¿verdad? En casa, pues tenemos a nuestros padres que tenemos que obedecerles, ¿sí? Para poder crecer. Y gracias a Dios ahorita por esta bebita que fue presentada. Y como el pastor decía, los padres tienen la responsabilidad de guiarla en el camino del Señor para que la niña crezca en el temor del Señor. Y todo eso lleva a un concepto de obediencia, ¿sí? Entonces, es cumplir la voluntad de quien manda, ¿sí? Dios es nuestro Señor. Él es quien nos da estatutos, lineamientos, mandamientos, que uno como hijo tenemos que estar en esa voluntad, cumplir la voluntad del Padre. Amén. Y vaya que el obedecer no es tan fácil, ¿verdad? A veces, cuando somos pequeñitos, cuando los niños están creciendo, uno como padre le dice, por favor no agarres eso, si es algo caliente te vas a quemar. Y la naturaleza del niño es de hacer lo contrario, ¿verdad? Y hasta cuando no sufre las consecuencias, la caída, el golpe, ahí empieza a aprender que la palabra de consejo que se le estaba dando era de que obedeciera, de que no lo hiciera. Sin embargo, ocurre lo contrario. Sin embargo, la obediencia es aquello que tenemos que cumplirlo de una manera completa. Sí, también ya cuando crecemos como sociedad, estamos bajo ciertos lineamientos, ¿verdad? Los gobiernos, los municipios, todo hay un poder, un control, un orden, ¿sí? Dios lo ha establecido de esa manera. Y es necesario que lo aprendamos de esa forma. Y el no cumplir una ley, el no cumplir un estatuto, gracias, un estatuto que el Señor ha puesto, que las leyes han puesto, perdón, va a haber consecuencias, ¿verdad? Si uno se pasa una luz en rojo, las consecuencias ¿qué es? Una multa. Si uno no renueva la licencia a tiempo, hay consecuencias. Entonces, en lo secular, en lo material,
estamos expuestos a las consecuencias si no obedecemos al Señor, si no obedecemos la ley de la sociedad. Y de igual manera, hablando en el terreno espiritual, hermanos, Dios nos exhorta a obedecerle, ¿sí? Y en la escritura que acabamos de leer, dice ahí en el versículo 3 de Levíticos, que leíamos ahorita, Levíticos versículo 3, dice: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Si se fijan, hermanos, ahí está una condición, la palabra sí. ¿Sí? Si lo hicieras de esa manera, y si se fijan, empieza andando, dice: si anduvieres en mis decretos, ¿sí? El andar en los caminos del Señor. Y la palabra que sigue dice: y es algo que incluye, y tener y guardares mis mandamientos, ¿sí? No es aparte, sino es andar por mis caminos y aparte, y guardar sus mandamientos. Y lo práctico, lo siguiente: y los pusiereis por obra. Y luego los versículos que leímos, ahí vienen las consecuencias cuando uno obedece al Señor, ¿sí? Y la vida de nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos, si somos genuinos seguidores de Cristo, nuestra obediencia hacia Dios debe ser completa, absoluta, ¿sí? La obediencia al Señor no es por partes. Dios se dio todo Él por nosotros. Él no se dio por partes. Cuando Él fue a la cruz, Él fue completamente, no fue por partes. Y esa misma obediencia que Él fue al Padre, también nosotros tenemos que hacerla. La obediencia a Dios de nosotros hacia Él debe ser completa y genuina, y no por partes. Le obedecemos al Señor en su totalidad. ¿Ok? Bien. De regreso allí en Levítico 26, Dios siempre ha querido tener comunión con nosotros, ¿verdad? Él siempre ha estado en la posición de bendecirnos, de guardarnos, de protegernos, ¿sí? Y este versículo que leíamos ahorita, cuando nosotros somos obedientes, andamos en sus decretos, guardamos sus mandamientos y los ponemos por obra, ahí empieza a darnos un sinfín de bendiciones, ¿sí? Y yo daré, dice, lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Esa es la bendición que tenemos. En aquel entonces, esa escritura, el pueblo de Israel sabía que necesitaba la lluvia oportuna para que hubiera bendición de la agricultura, ¿sí? Y es algo que había esa condición de que Dios pedía esa condición de obediencia, de estar en sus caminos, de guardar sus estatutos y aparte ponerlos por obra. Es algo que la obediencia tiene dos caras, como decíamos ahorita: la desobediencia. Lo contrario a obediencia es la desobediencia, y eso lo vemos en la escritura desde el huerto del Edén, ¿sí? Dios definió bien claro la dirección para el hombre, para Adán y Eva en aquel entonces, que del fruto de la vida, del bien y del mal, no deberían de tomar, ¿sí? Llegó el engaño por parte de Satanás, y lo que Dios había establecido como una verdad, como un precepto, el hombre pues no lo consideró, sino que desobedeció lo que Dios le había dicho. Entonces, esa cara de la moneda pues también trae consecuencias, y vaya que las consecuencias en aquel entonces fueron severas y fueron fuertes, ¿sí? El hecho de expulsarlos del huerto del Edén. Pero hoy día
también este tipo de situaciones ocurren, ¿sí? Gracias a Dios, cuando Dios ve un corazón que está obediente a pesar de las circunstancias, de las adversidades, de situaciones de pruebas, de problemas, si uno permanece fiel con el Señor, Dios responde a su tiempo de nosotros, al tiempo de Él para respuesta a nuestras vidas, ¿sí? Entonces el pueblo de Israel estaba viendo que Dios le decía claramente, si hacían estas cosas de obedecerle sus preceptos, de andar en sus caminos y de ponerlos por obra, las bendiciones iban a venir sobre su tierra, sobre su familia, sobre su ciudad, ¿sí? Sobre su agricultura, ¿sí? Y aún así, aún sobre sus enemigos. El pueblo de Israel tenía muchos enemigos, ¿sí? Y es algo que el pueblo experimentó, que cuando había obediencia a su palabra, eso era una grande bendición. Vemos también ahí que el Señor les exhorta, ahí al inicio del versículo 26, dice, no haréis para vosotros ídolos, ¿sí? La idolatría es otro aspecto que muchas veces tuerce la obediencia al Señor. Y si se fijan, habla ahí de no haréis para vosotros ídolos. Dice aquí, no haréis para otras personas, no, sino conociendo el corazón del hombre, ¿sí? Si recuerdan la escritura, antes, cuando Moisés va al monte para que Dios hable con él, el pueblo de Israel, pues viendo que no bajaba Moisés, dijeron, hagamos un ídolo, hagamos un becerro de oro para adorarle. Moisés ya no viene. Entonces el corazón del hombre siempre ha estado inclinado hacia el mal. Entonces ahí vemos que la advertencia que le dice, no haréis para vosotros ídolos. El idolatrar también es apartarse, es desobedecerse a lo que Dios ha establecido. Y la idolatría no necesariamente es religiosa. Aquí en México pues es fuerte el área de idolatría, pero también, como se nos ha dicho en otras predicaciones, uno se puede idolatrar los trabajos, las diversiones, ¿sí? Aún la familia, ¿sí? Es poner en primer lugar a estas cosas en lugar de Dios. Ahí es cuando hay problemas. Por eso Dios hace la advertencia, no haréis para vosotros ídolos, ni esculturas, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada, sino que tenemos que, nos dice, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, ahí habrá la bendición de Dios. Amén. Entonces, hermanos, usted y yo tenemos que andar en los caminos del Señor. Ahí hay bendición, porque los pies de uno pueden andar por muchas partes, pero si andamos conforme a los preceptos de Dios, Dios va a traer bendición. Amén. Otra cosa importante, si guardamos su palabra, sus mandamientos, también Dios va a bendecirnos de una manera especial. Cuando nuestra obediencia va completa hacia Dios, Él va a bendecirnos de una manera especial. Y lo más importante, como nos dice Santiago, la escritura que aprendemos, que leemos, que no solamente seamos oidores, ¿sí? Que no solamente la escuchemos, sino que seamos hacedores de ella, para ponerla por obra, para practicar lo que Dios nos ha encomendado. Quisiera mencionar tres ejemplos de obediencia, ¿sí? Una obediencia que demuestra el amor de Dios de esas personas. Una de ellas es Abraham. Abraham obedeció al Señor completamente. Ahí en el libro de Génesis, en Génesis 22, ahí nos relata esa historia, ¿sí? Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique su único hijo, Isaac.
ese hijo que era de la promesa, que habían esperado Abraham y Sara más, se dice por ahí, más de 20 años para que naciera Isaac. Pero ahí Dios prueba a Abraham en esa situación. Le dice: ve, toma tu único hijo y sacrifícalo, llévalo en sacrificio. Y Abraham no empezó a cuestionar, no empezó a decirle a Dios por qué. Ni una palabra de él salió, sino al contrario, él escuchó la voz de Dios, obedeció tal cual como lo estaba diciendo. ¿Sí? Se lleva a Isaac, se lleva el asno y lleva la leña para subir al monte. ¿Sí? Y vemos ahí que Dios vio la obediencia de Abraham de una manera absoluta. Tanto que, como relata la Escritura, ya estaba Isaac sobre el altar, ¿sí? Y Abraham con el puñal para ser sacrificado. Pero, ¿qué fue lo que dijo Dios? Detente, he visto que no me has negado ni a tu único hijo. Y ahí Dios vio el corazón de Abraham, y Abraham estuvo obedeciendo paso a paso. Él nunca, porque la obediencia, uno puede cuestionar a alguien: oye, pero ¿por qué te voy a obedecer a ti? Pero como decíamos al principio, la obediencia es: alguien nos dice algo, tenemos que hacerlo. Ese ejemplo de Abraham nos debe de llenar de ánimo a nosotros. A lo mejor Dios no te pide ni a ti ni a mí, hermanos, nuestros hijos, ¿verdad? Pero ¿qué nos pide a veces? Oye, obediencia, ayuda a tu prójimo, haz aquello, haz lo otro, ¿sí? Cosas que glorifiquen mi nombre, y nosotros tenemos que obedecerle. Y en ese ejemplo que tenemos de Abraham, Dios nos muestra que la obediencia en Abraham fue absoluta y completa. No condicionó a Abraham en lo absoluto a Dios, sino que él fue obediente en todas sus cosas que el Señor le estaba indicando en ese acto. Otro ejemplo de obediencia, hermanos, es el de Josué. Josué, allá en la conquista de Jericó, ¿sí? Josué fue siervo de Moisés, obediente. Él estuvo atento de lo que el Señor le mandaba. Y todos conocemos esa historia allá en Josué capítulo 6, la toma de Jericó. Dios le dio reglas básicas, le dio instrucciones específicas qué es lo que tenía que hacer para que él conquistara ese pueblo, ¿sí? Le dijo: vas a ir con el arca, van a darle una vuelta a Jericó con las bocinas y luego regresan. Lo van a hacer así por 6 días. Y el pueblo de Israel, hoy día, decir, para conquistar un pueblo hay que ir solamente y darle una vuelta. El pueblo no cuestionó, el pueblo junto con los sacerdotes lo hicieron, ¿sí? Era una actitud de obediencia, ¿sí? No hubo un cuestionamiento. Entonces el pueblo de Israel iba y le daba una vuelta a Jericó y regresaba. Así lo hicieron por 6 días. En el último día, Dios les da instrucciones qué es lo que tienen que hacer literalmente, y Josué les dice al pueblo lo que hay que hacer, ¿sí? En el último, no solamente le van a dar una vuelta, sino le van a dar 7 vueltas el último día, y lo hicieron de esa manera. Y la mamá le dijo: y ahora solamente van a gritar, a cantar, y los muros van a caer. Y el pueblo así lo hizo, y eso ocurrió. El pueblo tomó la ciudad cuando estuvo en esa actitud de obediencia. Amén. Vemos ahí este ejemplo de cómo el pueblo fue obediente, obedeció y sirvió a Dios, hizo lo que Dios le dijo, y ahí
hubo bendición, hubo la conquista. A veces, para nosotros humanamente se nos hace alguna instrucción, algo incongruente en nuestra mente, pero acuérdense, el Señor va más allá, Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver, solamente nos pide una actitud de obediencia. Y el último caso, hermanos, y el máximo ejemplo de obediencia que tenemos fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el máximo ejemplo de amor, de obediencia. Por eso, hermanos, usted ni yo no tenemos ninguna cosa que decir, pero Dios, ¿por qué me pides que haga esto? Él lo hizo todo. Él nos dio ejemplo de todas las cosas. Sí. Él, dice la Escritura, que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa muerte era solamente para los malhechores, para los criminales, para lo peor de aquella época. ¿Sí? No era una muerte de otra cosa. La muerte de cruz era lo más tremendo que era para alguien que lo merecía en esas fechorías. Pero Jesucristo, Él jamás pecó, al contrario, Él vino a darnos su vida por nosotros. Y vemos ahí ese ejemplo de amor, que Él fue obediente al Padre. En Juan capítulo 15, versículo 10, si lo pueden buscar, ahí nos da un ejemplo. Juan 15, versículo 10, nos dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ejemplo de Jesús, dice: si guardares mis mandamientos, vas a permanecer en mi amor. Dice: así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es un ejemplo de Jesús de obediencia, y Él fue obediente de una forma completa. Y lo más absoluto, lo más completo, antes de Él ir a la cruz, fue ahí en el Getsemaní, cuando Él estaba orando. ¿Sí? Que Él, cuando va con los discípulos, después de que toma la cena del Señor, va con los discípulos y dice: voy a orar. ¿Sí? La hora ha llegado. Va, ora, y la voluntad de Él se la cede al Padre. Pero Él sabía que era un paso bien difícil, ¿sí? Pero Él dice: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sí? Él tenía toda la autoridad para evadir esa situación, pero al contrario, Él no lo hizo así. Él estuvo obediente al Padre hasta ese momento. Él no cuestionó nada. Él sabía que el plan de Dios se iba a cumplir en Él para redención, para redimir al hombre del pecado. Y vemos ahí, hermanos, que en Jesús tenemos el máximo ejemplo de obediencia que nos muestra el ir a la cruz a morir por nosotros. Y por esa obediencia del Padre de Jesús, hermanos, es por eso que usted y yo estamos aquí. Amén. Si no fuera por ese acto de amor de Jesús en la cruz, usted y yo no estaríamos aquí. Pero gloria a Dios, a Jesucristo y al Padre, por ese acto de obediencia que Él hizo en la cruz por usted y por mí. Y que ahora usted y yo gozamos de esas bendiciones, de ahora ser llamados hijos de Dios, y que Él es nuestro Padre. Amén. Y ahí, hermanos, en nuestra vida tenemos que considerar sus mandamientos, sus estatutos, y estar en esa obediencia completa al Señor. Ahora que terminamos este 2014 y que vamos a iniciar el 2015, pues sin lugar a duda, durante todo este año, en el caminar del Señor,
Ha habido luchas, ha habido adversidades, ha habido pruebas, pero el Señor ha sido fiel. Amén. A lo mejor nos hemos equivocado, pero Dios en su misericordia nos ha tomado de su mano y no nos ha dejado. Amén. Y Él anhela que estemos siempre con esa actitud de obedecerle, de escuchar su palabra, de oír su voz, ¿sí? De permanecer en sus caminos. Y para poder permanecer en sus caminos, pues tenemos que estar meditando en su palabra, ¿sí? Se menciona que en la Biblia hay más de 5,000 promesas para usted y para mí. Pero esas promesas, como leíamos ahorita en Levítico, tienen la condición, ¿sí? La condición que nosotros tenemos que actuar. Como decía ahí, si anduvieres en mis caminos, si escuchares mis estatutos y los pusieres por obra, yo derramaré bendición. Entonces tenemos que estar muy atentos, hermanos. Dependemos de Él, nos debemos a Él. Si estamos aquí, es por Él, es por Jesús, no es por nadie más, sino es por la pura gracia y misericordia del Señor. Y también en el carácter de la vida del cristiano se remonta también a la actitud de obedecer su palabra continuamente en nuestras vidas. En Mateo capítulo 4, versículo 23, Mateo 7:24, Jesús también hace esta comparación a la persona que escucha su palabra y la pone por obra. Ahí habla una actitud de obediencia. Jesús dice: cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús hablaba en esta explicación de que todo lo que Él había compartido en el Sermón del Monte, que todas estas palabras que Él había dicho, que si la poníamos, la oímos, pero que no solamente nos oiga y sale por otro, sino que la oímos y llega al corazón y la ponemos por obra. Dice: lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y usted y yo sabemos que cuando edificamos una casa sobre algo firme, no se va a caer, no va a venirse abajo. Contrario al otro hombre que Jesús menciona, aquel que escucha esas palabras y no las aplica, lo compararé, dice, a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Van a venir las lluvias, los problemas de la vida, las adversidades, las dificultades, los vientos, y la casa que está en la roca va a permanecer, y la casa que no está cimentada en la roca va a perecer. Y gracias a Dios, que Dios nos ayude, hermanos, que nosotros estemos confiando en Él, que la palabra que hemos escuchado a través de su palabra caiga en nuestro corazón, lo apliquemos y podamos glorificar el nombre del Señor en nuestras vidas, para con todas nuestras familias y todos aquellos que nos rodean. Hermanos, este es un tiempo del Señor de obedecer continuamente. Y la obediencia, hermanos, es de todos los días. No es una obediencia de circunstancias. Cuando es favorable las cosas, ahí soy obediente. Cuando hay problemas, ahí me reservo. No, Dios nos pide que nos entreguemos a Él de una manera completa y absoluta, no parciales, no por pedacitos. Si Él lo hizo por nosotros completo en la cruz, pues nosotros también tenemos que hacerlo de esa manera. Vamos a orar, hermanos, vamos a estar de pie. La palabra de Dios no regresa vacía, hermanos. Que en este momento oremos pidiéndole a Dios que Él nos ayude. Todo viene de Él, aún la fuerza, Espíritu Santo que está con nosotros,
nos ayuda a cada día le creamos, creerle cada vez a Dios, a cada una de sus promesas. Las promesas están ahí, solamente está que usted y yo obedezcamos a la voz de Dios y vamos a ser bendecidos de una manera maravillosa. Van a venir problemas, no quiere decir que los problemas acaban, pero cuando uno está tomado de la mano de Dios, los problemas Dios nos saca adelante. Dios lleva nuestras vidas de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder, todo para la gloria del Padre. Amén. Hay grandes retos para este año que entra. Como iglesia, ustedes también y yo como familia, los hijos en la casa, pero la actitud de obediencia tiene que estar ahí. La condición de obedecerle al Padre tiene que estar presente para poder gozar de las bendiciones del Señor. Sin obediencia, hermanos, ni a la esquina vamos a llegar. Tenemos que ser fieles al Señor, fiel a su palabra, estar tomado de la mano de Dios para poder salir adelante y ser más que vencedor en el nombre de Jesús. Vamos a orar.